Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, 18, cuando Pedro contestó a nuestro Señor que Él era el Cristo, el Mesías prometido, el Hijo de Dios, vivo, y bien nuestro Señor le contesta: dichoso tú, Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado eso la carne y la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces Dios iluminó la mente de San Pedro para declarar que Cristo es el Mesías prometido. Por lo tanto, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las fuerzas, los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Es muy importante esto. Entonces, Cristo funda una sola iglesia y promete a esta iglesia que el demonio, el poder del mal, o sea, lo que sea, el poder del mal, las sectas, las falsas religiones, no pueden acabar con ella. Esta iglesia, una santa católica apostólica, también romana, porque San Pedro murió en Roma crucificado el año 67, y bien pasó en 2000 años con muchos problemas, muchas dificultades, muchas herejías, mucha tibieza a veces, hasta incluso dirigentes indignos, especialmente en el tiempo del disque y renacimiento. Y sin embargo la iglesia ha continuado, la iglesia va a continuar. Dicen que Napoleón Bonaparte dijo a un obispo que quería hacer la guerra a la iglesia, y el obispo se puso a reírse. Le dijo: si con los sacerdotes no pudimos destruir la iglesia, usted menos. Entonces, no tener miedo. La iglesia tiene las promesas de Cristo, que las puertas del mal, de las sectas, no pueden prevalecer contra ella. Sin embargo, la iglesia puede perder miles y quizás millones de sus hijos. Esto sí, y cada alma que se pierde es una desgracia. ¿Por qué? Y porque toda persona que deja la fe divina y católica va a una secta, o deja de creer, toma un camino que no conduce al cielo. Por eso tenemos que vivir nosotros nuestra fe cristiana, conocer nuestra fe cristiana, y también tratar de comunicarla, al menos con nuestra vida, viviendo el Evangelio, para dar gana y gusto a los demás de ser católicos. Es un error de decir que cada quien sigue su religión, no hay problema. Sí hay problema, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para salvar a los hombres, dio su vida en la cruz para salvarnos, y Él dijo: yo soy el camino, la vida y la verdad, nadie pasa al Padre sin pasar por mí. Entonces no hay otro camino para llevarnos al cielo, no hay otro puente que lleva al cielo que Jesucristo, nuestro Señor. Por lo tanto, los que fundan religiones se presentan como si fueran profetas, etc. Y bien, están en el error total y hacen un grande pecado. ¿Por qué? Porque desvían la gente del camino. Y algo peor todavía, del lado cristiano, los que dejan la iglesia madre para fundar sus sectas, es peor todavía. ¿Por qué? Porque realmente son falsos profetas. San Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 11, 13, 14, dice, hablando de los predicadores no autorizados: esos tales son falsos apóstoles, obreros engañosos, que se hacen pasar por apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, el mismo Satanás se hace pasar por ángel de luz. Entonces, esto, queridos hermanos, empezando por Lutero y todas las sectas que vinieron después de Lutero, parece que actualmente son 100.000 iglesias, y bien, son absolutamente falsos. Son gente que hace pasar por apóstoles de Cristo, por discípulos, pero no lo son. Es una desgracia, una gran desgracia. Tenemos que rezar por esta gente, pedir a Dios misericordia por esta gente. Yo sé que entre ellos en las sectas hay gente de buena voluntad, que no saben en qué se han metido y piensan seguir a Cristo, pero eso no cambia nada. Una madre de familia puede con mucho amor cocinar la cena, y el día siguiente la familia está muerta. Quería matarla, no quería, pero cocinó algo tóxico.
Por ejemplo, hoy cualquiera toma la Biblia y funda su secta y interpreta a su modo. No es correcto. No es correcto. En el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 24, dicen los apóstoles, gente sin nuestro conocimiento y nuestra autorización fue perturbar a los fieles cristianos de Antioquía, y bien no deben hacerles caso. Entonces ahí vemos que los apóstoles intervenían con autoridad divina. Entonces hoy que cada uno toma la Biblia y se hace pasar por el mensajero, contradice la Biblia. La iglesia es la iglesia de Dios vivo, dice San Pablo, es columna y sostén de la verdad. La iglesia es columna y sostén de la verdad. ¿Cuál iglesia? 1 Timoteo 3:15 dice esto. La iglesia de Dios vivo es columna y sostén de la verdad. ¿Cuál iglesia? Cada quien puede decir soy yo. Puede decir lo que quiera. Y bien, la iglesia que tiene 2000 años, que puede probar que existe hace 2000 años, y bien, esta es la iglesia de Cristo, ninguna otra. El otro día hablando con un protestante, me dijo, hay mucha polémica acerca de esto. Dije, no, Señor, para mí no hay ninguna polémica, ni problema, el problema viene de ustedes. Este carro era carro de él, este carro tiene un dueño. 10 personas pueden reclamar el carro, y bien, el carro es de él que tiene la factura y a su nombre. Entonces, una iglesia que no tiene 2000 años no es la de Cristo. Toda iglesia que fue fundada después por hombres, bien, son falsos profetas. Y San Pablo dice, si alguien os anuncia un evangelio diferente, distinto del que habéis ya recibido, bien, maldito sea. Si alguien mañana viene a predicar una cosa que usted no escuchó de la parte de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos, de sus sacerdotes, no le haga caso ni recibirlo. San Juan dice, en la segunda carta, dice, si alguien viene a ustedes con otra doctrina, ni saludarlo, ni recibir en su casa. El que lo recibe, participar de sus malas obras. Entonces, tú eres Pedro y pienso que en mi iglesia, no dijo mis, no puede haber iglesias. Hay una iglesia, es la católica y punto. Y nuestro Señor dice, las puertas del infierno, los poderes del mal no prevalecen contra ella. Aunque haya problemas, dificultades, crisis, todo eso es verdad, pero siempre la iglesia sobrevive y triunfa. Las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia de Cristo. Por lo tanto, mantengámonos en la iglesia, una santa, católica y apostólica. Cristo no dijo mis iglesias, dijo mi iglesia. Esta iglesia es una santa, católica y apostólica. Y apostólica, es decir, viene de los apóstoles en línea directa. Los animo a vivir, como dije, su fe cristiana, a vivir el Evangelio, cumplir los mandamientos de Dios, santificarse y dar el ejemplo de vida cristiana. Porque hoy, concretamente, muchos católicos, por desgracia, por no conocer su fe, por no practicar su fe, viven y actúan como paganos, se visten como paganos, se comportan como paganos y la gente piensa que estos son los católicos. No, estos no son los católicos, son los catopaganos. Un católico debe conocer su fe. ¿Y dónde está la fe de la iglesia? Bien, está sintetizada en un librito que llamamos el Catecismo. Sintetizada en un librito que se llama Catecismo, que es concretamente lo que hacían los apóstoles, predicaban, enseñaban, bautizaban y comunicaron esa fe a sus sucesores. Y también la vida de los santos es el Evangelio vivido, aplicado, puesto en aplicación por los cristianos. Por lo tanto, que los hermanos, en lugar de intoxicarse con telenovelas, con series, o Facebook, o esto o aquello, lean el Evangelio, lean la síntesis, la crema, el jugo del Evangelio, que es el catecismo, y lean la vida de los santos, que es el Evangelio vivido. Y si esto hacemos, no solamente nos mantendremos en el camino de la salvación, sino seremos también ejemplo para otros, para que puedan salvarse. Pero nunca desanimarse, aunque la situación sea difícil, la crisis en el mundo, en la iglesia,
Es difícil, es verdad. Tú eres Pedro, sobre esta piedra, mi iglesia, y las puertas del mal no prevalecerán contra ella. La Iglesia Católica sepultó decenas, centenas de sectas en la historia de 2000 años. Entonces, hoy estamos al final del mundo, no lo sé. Y ven Señor Jesús, hoy estamos en una crisis que vamos a superar. Vamos a luchar y trabajar y comunicar una mejor formación a la generación futura, pero no desanimarnos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.